Buenas noches, estimados. Vamos a esperar unos minutitos hasta que sus compañeros se conecten. Muy bien, buenas noches, estimados. Vamos a iniciar nuestra sesión, nuestro módulo gestión del talento humano y también vamos a ver lo que es el desarrollo de la personalidad. ¿Ya? Van a disculpar que no encienda mi cámara, pero aún estoy enferma. ¿Ya? Van a disculpar. Muy bien, entonces vamos a iniciar, darles la bienvenida a los nuevos integrantes de este programa académico, Gestión Administrativa e Informática. El módulo que vamos a llevar a partir del día de hoy tiene una duración de 4 semanas, ya, tiene una duración de 4 semanas. Es el módulo Gestión del Talento Humano y Desarrollo de la Personalidad. En este módulo vamos a hablar nosotros un poquito sobre el desarrollo personal, sobre lo que es entrevista laboral y también lo más importante, ¿no? Cómo enfrentar las entrevistas con éxito, ¿no? Definitivamente muchos de nosotros, ¿no? Hemos en algún momento, pues, hemos pasado por una entrevista, ¿no? Y nos hemos preguntado incluso cómo será el procedimiento de las entrevistas, qué tipo de preguntas nos harán. Quizá por ahí nos hemos preguntado también cómo nos vamos a desenvolver en la entrevista, si seremos capaces de responder adecuadamente a las preguntas que nos realicen, ¿no? En el proceso de la entrevista. Es más, también seguramente muchas veces nos hemos preguntado cómo va a ser el desarrollo de, de tu persona dentro de este grupo, ¿no? Ya sea en la entrevista, ya sea si es que existe algún examen, desde el envío de tu CV. Entonces, todos esos puntos muchas veces nos hemos preguntado, ¿cierto? Entonces, es por eso que en este módulo nosotros vamos a ver bastante lo que es el desarrollo de la personalidad. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar con éxito las entrevistas laborales y obviamente lo más importante, conseguir el empleo, ¿no? Entonces, en este módulo vamos a ver, vamos a hablar y vamos a ver acerca de lo que es entrevista laboral, cuál es la importancia, también vamos a ver cómo desarrollarnos, ¿no? O qué tanto tiene que ver el talento humano dentro de una organización. ¿Ve? Entonces también vamos a ver sobre situaciones, sobre tipos de entrevistas también que podemos encontrar y cómo vamos a afrontarla, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos también sobre cómo responder a una entrevista virtual o una entrevista presencial, ¿no? Hoy por hoy, sobre todo las entrevistas, pues son virtuales, ¿no? Para lo que es, para conseguir un empleo, incluso el envío del CV pues ya no es directo, ¿no? Existen empresas definitivamente que están pues, ¿no? Que específicamente eligen a las personas idóneas pues para que puedan pasar al siguiente paso. Muy bien, entonces ya se conectaron la mayoría. Ahora sí, una vez más, bienvenidos a este nuevo módulo. Son 4 sesiones las que vamos a llevar, ¿ya? Son 4 sesiones, estaríamos finalizando el día, a ver, 18, el día sábado, el día 18 iniciamos. Hoy es nuestra segunda sesión, estaríamos finalizando el día martes, ¿ya? Muy bien, entonces en estas 4 sesiones vamos a tratar de avanzar rápido. Cualquier consulta o duda que ustedes tengan me la pueden hacer llegar. También, ¿cómo vamos a trabajar? A ver, nuestras sesiones vía Zoom son los días martes 8 de la noche y los días sábados 5 de la tarde. Los días
perdón, los días Buenas jueves. noches. Buenas noches, hija. Entonces, perdón, las sesiones son los días jueves 8 de la noche y los días sábados 5 de la tarde. Los días martes se sube la sesión a plataforma, ustedes la pueden encontrar. Desde las 8 de la mañana ustedes ingresan, ya van a encontrar la sesión. ¿Cómo es la calificación? Bueno, se toma en cuenta algunas participaciones, se considera lo que son los foros, ya los foros se encuentran los días sábados, también algunas tareas o trabajos grupales que se puedan dejar y al finalizar un examen. Ya, entonces de ahí sacamos las notas. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver qué es gestión del talento humano. Vamos a ver parte de la sesión del día martes que yo subí, ¿ya? Entonces, ¿qué es la gestión del talento humano? Esto hace referencia pues al proceso que desarrolla, que atrae, que incorpora a nuevos integrantes y que también retiene a los colaboradores dentro de una organización. ¿Ya? La gestión del talento humano es muy importante porque aquí vamos a aprender a sacar lo mejor, ¿no? De cada colaborador, ¿no? Y cuál es su potencial dentro de su puesto de trabajo. Eso es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo importante de la gestión del talento humano, ¿no? Entonces, definitivamente en toda organización, ¿no? Existe lo que es el talento humano es un factor muy importante dentro de cada organización, porque depende de esta, también depende de la gestión del talento humano para el éxito o para el fracaso. Recuerden que dentro de una organización lo importante también es el clima laboral, mantener un buen clima. ¿Ya? Entonces, muchas veces el objetivo de las organizaciones es ese, ¿no? Mantener un clima adecuado para sus colaboradores y que de esta manera puedan sumar al logro de los objetivos y metas propuestas que tenga cada organización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gestión del talento humano? Obviamente, pues ayudar a la organización a que pueda alcanzar sus objetivos y pueda lograr su misión, ¿no? También esto ayuda a que exista competitividad dentro de la organización, pero obviamente una buena competitividad, ¿no? Nos ayuda también a suministrar, a tener empleados bien entrenados, muy motivados. ¿Por qué? Mantenemos empleados motivados, vamos a lograr a nuestros objetivos. Eso es lo importante. Vamos a lograr nuestras metas como organización. También esto ayuda a que como colaborador, como empleado, te sientas autorrealizado y que también, perdón, y que también sientas satisfacción, ¿no? Nuestro empleado sienta satisfacción. Hay muchas formas de motivar a un colaborador, a un empleado, no solamente económicamente o monetariamente. Existen otro tipo de formas de motivar a un personal y eso vamos a ver acá. Nuestro, nuestro objetivo, llevando el programa Gestión Administrativa e Informática, nuestro objetivo es que nosotros también en cierto momento creamos empresa, ¿no? Que nosotros seamos los dueños, seamos los gerentes de nuestra propia organización. Ese es el fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer llegado ese momento? Vamos a buscar coger todas las herramientas que nosotros hemos ido aprendiendo y podamos volcarlo en nuestra organización. Queremos tener colaboradores satisfechos, bien motivados, entonces tenemos que buscar la forma de motivarlos, no solamente, como les decía, con dinero se motiva. Entonces, debemos hacer que ese colaborador saque lo mejor de sí y justamente también tenemos que contratar personal adecuado, personas que estén motivadas, personas que vayan en el rumbo que tú quieras ir como empresa. ¿Ya? Entonces, todo eso es muy importante. Vamos a ver que van a existir procesos de la gestión del talento humano. Uno de ellos es la admisión de personas, la aplicación de personas y al final la retención del personal. Obviamente, ¿no? En la admisión de personas vamos a ver aquí el proceso de selección. ¿Ya? En la aplicación de personas vamos a ver nosotros cómo esta organización o qué tipos de pruebas, por ejemplo, va a realizar, ¿no? Por ahí pruebas de conocimiento, entrevista personal, por ejemplo, incluso existen tipos de entrevista, ¿no? Entrevistas grupales, qué sé yo.
Y por último, retención del personal. Aquí vamos a ver a cómo retener esos buenos empleados, esos buenos colaboradores para que no se vayan. Uno, no se vayan con la competencia, ¿no? Se ha visto muchas veces buenos trabajadores se van y muchas organizaciones no saben retener a su personal. Hay formas de retener el personal. Entonces, estos son los procesos más importantes o los procesos que se desarrollan dentro de lo que es la gestión del talento humano, ¿ya? Recuerden que así como es importante tus proveedores, tus clientes, también tu personal es muy importante dentro de tu organización. Sin ellos no existen los otros y sin los otros no existe no existe tu personal. Sin estos personal, sin clientes, sin eh, sin estos dos, tu empresa también no va a existir. Entonces, es muy importante tener en claro estos procesos o procedimientos de la gestión del talento humano. En la sesión del día de hoy vamos a ver lo que es la admisión de personas. Vamos a tocar puntos como el proceso de selección, ya, cómo debemos elaborar nuestro CV también para poder impresionar, porque desde ahí es el primer contacto con el empleador que vamos a tener. Bien, entonces decíamos que en la admisión de personas, ¿no? Es el inicio del proceso de la gestión de el talento humano. Aquí vamos a encontrar formas o no de reclutamiento, la selección, la inducción y muchas veces lo que vamos a buscar, lo que se va a lograr es el contrato del trabajo, ¿no? Bien, muchas organizaciones tienen, ¿no? Lo que es el área de recursos humanos, ¿no? Y de aquí viene lo que es el contrato, el proceso de selección y todo lo demás. Pero existen organizaciones, sobre todo las pequeñas, donde no existe específicamente un área de recursos humanos. Y es el gerente o es el dueño el que realiza todas estas funciones, ¿no? Hace la función, pues, de administrador, hace la función de gerente, la función de contador, la función de vendedor. Muchas veces hace todas estas funciones. Entonces, por ese lado nos vamos a ir, ya no tanto por el área específicamente de recursos humanos, sino nos vamos a ir por el lado de que como gerente, como empleador, vas a realizar muchas funciones, ¿ya? Entonces, vamos a ir, a ver, por el reclutamiento, ¿no? Obviamente el reclutamiento, pues, es un proceso, ¿no? Que va a variar de acuerdo a cada organización, obviamente, pero muchas de estos también, para llamar al reclutamiento, también se necesita, pues, no tomar una decisión de línea. Vamos a solicitar o vamos a realizar reclutamiento también dependiendo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de empleados que tengamos, dependiendo del tamaño de la empresa que tengamos, obviamente dependiendo de la necesidad de mercado también. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a realizar lo que es el reclutamiento. No, muchas veces no existe una línea, ¿no? Como la que vemos aquí, no, muchas veces no existe. Entonces, pero la vamos a tocar por ambos lados. Muchas veces lo que se hace, lo que hacen las empresas no necesariamente buscan reclutar de fuera, ¿no? Sino por dentro. Los mismos empleados de repente pueden ascender a un puesto, son idóneos quizá porque ya conocen el procedimiento. Entonces, estos mismos son quienes llaman primero al reclutamiento interno, pero otras empresas ven por conveniente realizar lo que es el reclutamiento externo, ¿no? Obviamente una persona nueva viene con nuevas ideas, viene con nuevos pensamientos, viene con una actitud diferente, con una actitud positiva y va a hacer que sume, ¿no? Va a hacer que sume dentro de tu organización. Entonces es importante tener en cuenta el tipo de reclutamiento que tú vas a realizar. ¿Vas a hacer un reclutamiento interno o vas a hacer un reclutamiento externo? Dependiendo de esto es que vas a realizar, ¿no?
Bien, ya decíamos que en el interno pues existe ya una vacante y los mismos empleados pues son los que van a llenar este espacio, ¿no? Muchas veces pueden ser promovidos o pueden ser transferidos también. En el externo decíamos que los candidatos vienen de afuera, ¿no? Entonces aquí pues van a pasar por un proceso de selección. Como les decía, aquí van a venir más motivados, más con esa potencia de iniciar un nuevo trabajo, por ejemplo. ¿Qué más? Luego vamos a ver lo que es la selección, el proceso de selección. Y como dijimos, pues es una actividad o también podemos decir es un proceso, es un conjunto, ¿no? Conjunto de etapas o conjunto de pasos también que se tiene, obviamente con el objetivo de reclutar y de seleccionar al personal más idóneo para el puesto de trabajo de cierta empresa, ¿no? Para eso es. ¿Qué más? Vamos a ver también que muchas de estas empresas, ¿no? Comienzan un proceso de selección, pero por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, obviamente por cubrir un puesto, ¿no? De un puesto que de repente, un puesto nuevo que se ha creado recién. Otro porque de repente se va a reemplazar un puesto que ha quedado vacante. También otros realizan un proceso de selección para de repente iniciar una nueva actividad para sustituir a un trabajador, de repente un trabajador que ya se jubila, un trabajador que quizás se ha enfermado, qué sé yo, ¿no? Entonces muchas veces también se realiza un proceso de selección sobre todo para preparar y mentorizar a nuevos trabajadores, ¿no? Para que de repente sean también tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, aquellos motores que van a ser también dentro de la organización. Entonces, por eso también se realiza un proceso de selección. Entonces, ojo, por ahí hay que tener en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver también que existen diferentes tipos de procesos, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a coger una selección, ¿ya? Como un proceso de comparación, sobre todo aquí vamos a ver, ¿no? Los requisitos, cuál es el perfil del puesto, ¿no? De los candidatos, también vamos a encontrar una selección como un proceso de decisión. Existe una vacante, entonces vamos a ver las cualidades de todos los candidatos que se van a presentar y de ahí podemos escoger uno o podemos escoger dos o tres, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Luego vamos a ver lo que es la inducción. Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Tocando ya la sesión número 2 que nos corresponde al día de hoy, vamos a ver el proceso de selección. Ya en este proceso de selección vamos a ver sobre todo algunas etapas, ¿ya? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros nos vamos por el sentido del proceso de selección, tenemos que hacer una comparación, lo que mencionaba hace un momento, entre los requisitos del puesto y el perfil del candidato. Como empleador, eso es lo que tienes que tener en cuenta, lo que el puesto requiere y lo que ofrece el candidato. Para tomar la decisión de contratar a un personal, tú como empleador tienes que tener en cuenta esto, lo que el puesto está requiriendo y lo que ese candidato te está ofreciendo. ¿Para qué? Para que tomes la decisión. Ya, ojo por ahí, hay que tener en cuenta esto. Entonces vamos a ver que existen ciertas etapas del proceso de selección. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces estas etapas suelen ser lentas, ¿no? Hay organizaciones que se toman el tiempo, ¿no? El tiempo de convocar una semana, luego el examen de conocimientos, luego el examen de repente psicológico, psicotécnico, de ahí recién entrevista personal, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada organización tiene sus formas de realizar lo que es el proceso de selección. Entonces, se toman su tiempo, ¿por qué? Porque están buscando elegir al candidato idóneo, al candidato ideal, ¿no? Aquel que va a acogerse a todas las necesidades, solicitudes y requisitos que la organización tiene. Entonces, en cada etapa, uno como
como colaborador o tú como que recién, como candidato, ¿no? En cada etapa tienes que demostrar todas tus habilidades y todas las capacidades que tienes. ¿Para qué? Para que puedas conseguir el puesto, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen ciertas etapas del proceso de selección. Una de ellas, la identificación de necesidades. Como decíamos, ¿no? Cada organización tiene que identificar primero cuáles son esas necesidades, tiene que verificar las razones por las cuales requiere iniciar un proceso de selección. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son esas necesidades, ¿no? Cuál va a ser el perfil del puesto, cuál es el perfil de la empresa y cuál va a ser el perfil del empleado. Eso tiene que tener en cuenta. ¿Qué más? Aquí en este procedimiento vamos a ver lo que hace el empleador. Realiza la convocatoria, ¿no? Va a revisar lo que son, va a solicitar referencias, va a evaluar el currículum vitae, va a existir muchas veces pruebas de aptitudes, también evaluaciones de personalidad, cuestionarios, test, referencias, etc. Cada organización va a ver, ¿no? Entonces, ¿qué más? El segundo puesto, la segunda parte, ¿no? Lo que es el perfil del puesto. ¿Cuáles son los objetivos o la misión de este puesto? ¿Qué tipo de responsabilidades va a tener? ¿Cuál va a ser su ubicación dentro del organigrama? ¿Cuáles van a ser sus tareas? Que para este puesto, ¿qué formación académica tiene que tener? ¿Vas a solicitar bachiller, titulado, egresado? ¿Vas a solicitar practicante? ¿Qué sé yo? ¿Qué tipo de conocimientos tiene que tener, no? ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene que tener para el puesto que tú estás ofreciendo? Todo eso. ¿Qué más? Luego viene el reclutamiento. El reclutamiento es la preselección, ¿ya? Aquí sobre todo se eximan los perfiles de los candidatos, ¿no? Y se contrasta también la información que presentan, pues, ¿no? Estos candidatos y que van a evaluar si se adecua al perfil, ¿no? Si se adecua al perfil. También aquí, sobre todo las personas que son preseleccionadas, pues se les va a comunicar para que puedan, para la realización de las pruebas psicotécnicas o pruebas de conocimiento. Esto también dependiendo, ¿no? Algunas organizaciones pasan primero lo que es pruebas de conocimiento, después las pruebas psicotécnicas. Aunque ahora todo es virtual, ¿no? Entonces incluso es mucho más fácil. Vamos a, como les mencionaba, va a existir reclutamiento interno, externo o mixto también. Por ejemplo, Caja Huancayo realiza el reclutamiento, lo primero realiza un reclutamiento interno. Cuando ya no hay de repente candidatos no internos, entonces recién lanzan la convocatoria. O también muchas veces esperan, ¿no? Los recomendados. Muchos colaboradores pues recomiendan, ¿no? De repente algún amigo, familiar, conocido, ex compañero, quizá. Entonces los recomiendan y son ellos los primeros que pasan a las entrevistas. Incluso existen procedimientos que ya no participan, sino pasan de frente a entrevista personal. Entonces eso va a depender de cada organización. Como les decía, va a pasar una preselección, luego va a haber una selección, ¿no? Va a ser el tercer paso. Bueno, la selección es un proceso objetivo, es imparcial. Aquí se va a tomar sobre todo las decisiones de aquellos candidatos que son idóneos, ¿no? Entonces, cuando ya se ha concretado lo que es el perfil profesional y el perfil personal del puesto de trabajo, entonces vamos a ver aquí pruebas específicas que se van a utilizar, como pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas, incluso dinámicas de grupo. Ojo, no todos los que se presentan pasan a las etapas. Si no existe una preselección, de ahí otra selección todavía para que puedan llegar a este tipo de pruebas específicas, ¿no? Que algunas organizaciones realizan. Entonces hay que tener en cuenta.
¿Cuáles son estos métodos? Entrevistas, ¿no? Pueden existir pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento del trabajo, del puesto, también exámenes médicos, entrevistas grupales incluso. Entonces va a depender del tipo de organización a la cual tú te estás presentando. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han pasado por un trabajo, ¿no? Entonces ya han pasado quizá por este proceso, ¿no? En algunas entidades o organizaciones habrás pasado de frente a entrevista, en otras habrás pasado por un examen de conocimiento primero, en otras primero habrán revisado tu CV, te habrán llamado, en otras quizá ni te habrán llamado. Entonces, hemos tenido experiencia y si no has tenido estas experiencias, bueno, te comento que algunos métodos o formas son de esta manera, ¿no? Muchas organizaciones realizan de esta forma. Entonces, eso para tener un conocimiento. Entonces, muy bien. Vamos a ver qué parte del procedimiento de preselección, ¿ya? Es que nosotros enviemos nuestro currículum vitae, nuestro CV, nuestra carta de presentación. Existen formas ya de realizar la presentación de nuestro currículum vitae. Hoy por hoy existen pues algunas páginas, ¿no? Donde tú envías ya tu CV y de ahí directamente te llaman. Muchas veces no te llaman y a veces te preguntas, pero me he presentado como a 5 o 6 empresas y ninguna me llama. ¿Qué pasa? No soy idóneo, no tengo, no cumplo con los requisitos. ¿Qué pasa? Nos preguntamos, ¿no? Y a veces cuando te presentas una primera vez no te contestan, te presentas la quinta vez y recién te llaman, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta, pero ¿por qué no? Mi currículum está mal o qué ha pasado, no logró cargar la página, qué sé yo. Entonces, vamos a ver en esta sesión algunos tips para tener en cuenta al momento, ¿no? De presentarnos a una convocatoria. Obviamente, el objetivo es llegar hasta la entrevista y lograr el contrato de trabajo, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces, ¿qué viene a ser el currículum vitae? Pues es un documento, ¿no? Donde vamos a presentar nosotros nuestros datos académicos, datos personales, también profesionales. Entonces, obviamente este documento se redacta, ¿no? Con el objeto de responder a una oferta laboral, ¿no? Pero también puede ser espontánea. Podemos redactarla sin que exista una oferta. Podemos llevarla a diferentes empresas. Podemos hacerlo llevándola, ¿no? Digitalmente, enviándola digitalmente o también en físico. Obviamente, como les decía, cada organización tiene su forma de realizar su proceso de selección muy diferente, ¿no? Entonces, nosotros como postulantes tenemos que adecuarnos a lo que la organización o lo que la empresa nos esté solicitando. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a elaborar? Como les decía, nuestro CV, nuestro currículum es nuestra tarjeta de presentación. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Tu instrumento de venta. Claro, porque vas a presentar aquí tus fortalezas, vas a hablar sobre tu experiencia profesional, sobre tu formación también. O sea, ¿por qué te estás presentando y por qué crees que eres capaz o no de cubrir ese puesto? Ese es tu instrumento de venta. Recuerden que somos vendedores. Al momento de presentarnos a un proceso de selección, somos vendedores, estamos vendiendo nuestros conocimientos, nuestra formación, nuestra experiencia profesional. Entonces, un currículum vitae tiene que ser llamativo, tiene que buscar llamar la atención de la persona que nos va a entrevistar. Entonces, con que sea llamativo no me refiero a que sea de colores, que sea grande, que sea, no. Me refiero a que la información que vas a poner sea específica y llamativa. Les comento, yo muchas veces he realizado entrevistas de trabajo, he recibido CVs
tanto físicos como virtuales. Y déjenme decirle que hay muchos que no saben presentar un buen CV, porque ponen, ¿no? Desde jardín, creo, jardín, tal institución, escuela, colegio. ¿Y para qué pones tanta información? Lo más importante, a ver, si yo me estoy presentando a un proceso de convocatoria, me dicen, ¿no? Por ejemplo, se necesita administrador, por ejemplo. Te pide mínimo 2 años de experiencia. Te pide que hables un idioma, por lo menos el inglés básico. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de considerar en mi CV? Obviamente los nombres completos, el número de contacto que es muy importante, ya el número de contacto, correo es muy importante también. ¿Qué más? Si me dice a mí experiencia profesional, a ver, lo primero que tengo que rellenar, yo les recomiendo rellenar desde el último trabajo que tú has tenido. Nombre de la empresa, puesto en el cual estabas laborando, el tiempo que has trabajado y algún número de referencia. Puede ser de tu jefe, puede ser del gerente, qué sé yo, de algún compañero. Ya está. Entonces pongo de los 3, 4, 5 últimos trabajos, ¿no? Por ejemplo, para llamar la atención. ¿Qué más? En formación académica. Considero, pues, si tengo estudios universitarios, bueno, si tengo título, soy bachiller, soy egresado, o estoy en el 9º, 10º semestre, por ejemplo. ¿En qué universidad? Suficiente. Estoy de repente llevando cursos, ¿no? Estoy llevando gestión administrativa e informática. Igual, pongo el nombre, pongo en qué institución estoy estudiando. He llevado alguna maestría, algún diplomado, qué sé yo. Entonces lo pongo también, ¿no? O sea, lo específico. Me piden idiomas. Si sé el idioma básico que me pide, que es inglés, lo pongo. Pero si no sé y en el momento de la entrevista me preguntan algo básico como cuál es tu nombre en inglés y no sé, entonces estaría mintiendo. Hay que tener en cuenta, yo les recomiendo en su CV que pongan lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen. No exageren, ¿ya? Y lo más importante, que pongas tu perfil profesional. Esto es importante, se toma en cuenta porque al momento de revisar un CV, ya al momento de hacer una preselección, porque te mandan muchos CVs, entonces tú escoges el que más te ha impresionado con respecto a tu perfil profesional. Bueno, eso es lo que yo considero, por ejemplo, ¿no? Y en el perfil profesional me dicen, no, soy una persona proactiva, responsable, colaboradora, con miras al futuro, qué sé yo. Entonces, en el momento de la entrevista, muchas veces se te pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, por ejemplo? Entonces, previo a esto, yo como entrevistador, ya he leído su CV, ya lo tengo claro y por eso le pregunto cuáles son sus fortalezas. ¿Por qué? Porque en su perfil profesional me pone, ¿no? Soy una persona responsable, que me gusta trabajar en equipo, qué sé yo. Entonces, si te responde lo mismo que puso acá, es cierto, esta persona no me está mintiendo, no me está engañando, ¿ve? Cómo hacemos el cruce también al momento de entrevistar con el CV. Y eso es lo que se realiza. Por eso, ojo por ahí, todo lo que pones en tu CV también tienes que conocer y el momento de la entrevista para que puedas responder, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de presentar o de realizar un buen CV? El primero es que obtengas una entrevista, ¿cierto? Porque el primer paso es la presentación de tu CV para que pases a una entrevista o al siguiente proceso. Lo otro es que tú puedas conocer y te puedas hacer conocer a tu futuro empleador, ¿no? Y lo otro, que presentes tus experiencias laborales, profesionales, personales, qué sé yo, y de esa forma te hagas conocer también. Muchas veces existen CVs
impresionantes, pero al momento de la entrevista, pucha, que te decepciona. Entonces, por ahí, ojo, hay que tener en cuenta, sean lo más honestos al momento de rellenar su CV y al momento también de participar dentro de una entrevista. Sean muy honestos. Existen diferentes tipos de currículum vitae, sí, el cronológico inverso, funcional. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque la tarea de esta sesión va a ser que ustedes elaboren un CV y que lo puedan enviar. ¿Ya? No se preocupen que al finalizar voy a dar más especificaciones. ¿Cómo es el currículum vitae cronológico? Este organiza toda tu información pero a partir de tus logros, de los más antiguos a los más recientes. Entonces, este tipo de CVs, por ejemplo, nos permite a nosotros como entrevistadores, nos permite conocer cuál ha sido tu evolución en tu carrera profesional, también en tu, de repente, digamos, en todos tus estudios, ¿no? Por ejemplo. Aquí, ¿no? Tenemos un ejemplo donde nos habla, ¿no? Sobre su formación académica, por ejemplo, complementaria, pero te va a hablar aquí de lo más antiguo, de lo más antiguo a lo más reciente, lo mismo que en la experiencia profesional, ¿no? De lo más antiguo, por ejemplo, ahí están fechas, 2011, 2014, del 2014 hacia adelante, por ejemplo, ¿ve? Ese es un CV cronológico. Luego nos dice cronológico inverso. Este es el menos tradicional, pero es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque aquí vas a presentar tus datos de los más recientes, lo que les comentaba hace un momento. Este tipo de currículums va a resaltar todas tus experiencias profesionales, personales, laborales, pero de las más recientes. Y eso es lo que, como entrevistador, eso es lo que más te interesa. Saber de tus 2, 3 últimos trabajos el motivo por cual dejaste de laborar. Entonces, no tanto de los primeros, ¿no? Si bien es cierto, te ayuda a que sepas la trayectoria, sí, pero ¿qué es lo que más te impacta? Los más recientes. Existen, por ejemplo, hay personas, ¿no? Que están 6 meses, 6 meses, 6 meses y pasan de empresa en empresa. Entonces, eso, por ejemplo, yo me pregunto como entrevistador, ¿pero por qué 6 meses nada más duras en estas empresas? ¿Has tenido algún inconveniente? ¿Qué sé yo? Entonces, te da una cierta idea de que de repente esa persona no es estable en un trabajo, podría ser. Otras, no, por lo menos están un año en cierta empresa, en cierto puesto, entonces como que te da también una idea de que esta persona, y haces el cruce porque primero inició, qué sé yo, como cajera, luego como asesora, supervisora, administradora, gerente. Miren la evolución, ¿ve? Entonces, por ahí también te haces otra idea de esta persona, de qué tipo de persona es. Entonces, es importante. Yo les recomiendo que realicen siempre y que presenten un CV cronológico inverso porque vas a hablar de los datos más recientes. Aquí tenemos un ejemplo, igual, ¿no? Formación complementaria, miren, desde la fecha, bueno, desde el 2019, 2015, 2006. Vamos retrocediendo, lo mismo que en experiencia profesional. Del 2019, del 2016, del 2009. Miren, ¿ve? Entonces, yo como entrevistadora lo que agarro primerito y digo, no, a ver, esta persona, experiencia profesional, ya, del 2019 al 2020. Ya, esta persona, el último trabajo ha sido esto. Entonces ya le pregunto, ¿no? ¿Por qué dejaste de laborar en esta empresa? ¿O cuáles eran tus funciones en esta empresa? Y así ya voy sacando más información y voy conociendo más también a este candidato y veo si es idóneo o no, pues, ¿no? Luego existe el currículum vitae funcional. Este tipo de CVs, ¿no? Nos habla o nos cuenta la información por temas, ¿ya? También es un instrumento de marketing que no necesariamente sigue una progresión cronológica. Este tipo de CVs, por ejemplo, nos ayuda a nosotros como entrevistadores a ver los puntos positivos ya de este candidato
también de observar, ¿no? ¿Por qué cierto tiempo dejó de elaborar, por ejemplo? Que si demasiado cambia de trabajo, qué sé yo. ¿Cómo es un CV funcional? ¿No? Aquí nos habla de frente, ¿no? ¿Cuáles las áreas donde tú tienes experiencia? Has trabajado en atención al público y describes, ¿no? Ciertas funciones que realizabas o qué es lo principal que realizabas en ese puesto. Luego has trabajado como comunicador, por ejemplo, igualito, ¿no? Has trabajado como relacionista público, igual. ¿Qué, qué tipo de qué tipo de trabajo realizabas, cuáles eran tus funciones, si tenías a cargo a ciertas personas o no? Luego recién viene la experiencia profesional, ¿ve? Igual. Entonces, a mi recomendación, trabajen con un CV, con un CV, con un CV cronológico inverso. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Qué más? Vamos a ver que al momento de elaborar un CV, tiene que tener una estructura. ¿Y qué es lo más importante que debe ir? Obviamente la fotografía, ¿no? La fotografía para poder conocer a este postulante, ¿no? A este candidato para conocerlo antes de llegar a la entrevista, para que te hagas una idea. A ver, dentro de la estructura va a ir, ¿no? Tus datos personales, tu formación, tu experiencia profesional y por ahí otros datos de interés que consideres o que el puesto lo solicite o los requiera. Dentro de datos personales, obviamente los nombres completos, la dirección, el teléfono y la dirección de correo son muy importantes. Consideren aquí en lo que es el teléfono, consideren un número que sí funciona. Yo he visto, he tenido la experiencia de que me ponen un número de celular que no funciona, por ejemplo, que está como apagado, que a veces llamas, eh, está apagado, está fuera de servicio, o el celular es de otra persona, de otro familiar, por ejemplo. Entonces, ese error no lo cometan. Yo he visto, he revisado CVs y que por la experiencia y por la formación eran idóneos para el puesto. Me traté de comunicar para que pasen a la siguiente fase. El número no sirve, no me contestan, resulta que es de un familiar, de la mamá, de la hermana, qué sé yo, o de la esposa. Entonces pongan un número personal, el que ustedes utilizan. Ya, eso les recomiendo. Ojo, porque pasa, tengan en cuenta, por favor. Lo otro, la fotografía. Aquí también, por favor, mucha atención. En la fotografía, coloquen una donde ustedes estén muy presentables, ¿ya? Y donde estén, donde la fotografía sea formal, porque otros creo que lo recortan del Facebook, lo recortan ahí de su Instagram y lo ponen y se nota la diferencia. Entonces, consideren que si vas a poner tu fotografía en lo que es en tu CV, con un ternito, ¿no? El cabello recogido en las damas, en los caballeros, bien peinaditos, con una camisa, una corbata, si no hay saco, ¿no? O si no, con el saco. Igual para las damas, con el saco, con una blusa. Por favor, porque eso va a dar formalidad. Eso es tu carta de presentación. Esto está hablando por ti antes de que pases a la siguiente fase. Ojo por ahí, ¿ya? ¿Qué más? El siguiente paso es la formación. Que tú pongas, ¿no? Tu formación, ya les mencionaba, que consideres estudios universitarios, ya no pongan en qué colegio han estado, ya no pongan en qué escuelita, en qué jardín, ya no, porque aquí lo que queremos saber es tu formación académica a partir de la universidad, instituto, otros programas, maestría, qué sé yo. Eso es lo que nos interesa saber, conocer a nosotros. No nos interesa en qué colegio estés, en qué escuelita hayas estudiado, en qué jardincito, no. Me interesa a mí que me pongas, ¿no? En universidad, a ver, bachiller en contabilidad, licenciada en administración, titulada qué sé yo, en ingeniería química, por ejemplo.
¿Qué más? Otros estudios, maestría, diplomado, eh, curso, qué sé yo, todo eso que pongas, ya, eso les recomiendo. Pero también te recomiendo que pongas, si son cursos que has llevado, por ejemplo, algún diplomado, ¿no? Algún curso extra, les recomiendo que pongan, no, que no tengan más de 5 años de antigüedad, ¿ya? Eso les recomiendo, porque muchas veces también existen, cuando nos presentamos para trabajar con el Estado, por ejemplo, no es necesario que envíes tu CV, ¿no? Sino que ingresas a plataforma y en esa plataforma te dice, ¿no? Cierto, ingresar tu formación y específicamente te dice de aquellos que tengan, si son cursos, ¿no? Si son cursos, que pongas aquellos que no tienen más de 5 años. Entonces, eso les recomiendo, por favor. ¿Qué más? El tercero nos dice sobre la experiencia profesional. Aquí también. Yo les recomiendo que realicen un CV cronológico inverso, de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, es importante también que no, si bien es cierto, muchos tienen bastante experiencia, quizá desde que estaban en universidad, ¿no? Han hecho sus prácticas en tal institución, han trabajado un año en una empresa, un año en otra, un año así, 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 así sucesivamente. Si vas a presentar un CV como este físico de repente o que te dice enviar tu CV al correo tal o cargar a la plataforma tal, bueno, considera toda tu experiencia profesional. Pero en algunas instituciones, sobre todo públicas, te dice especificar solo cinco entidades en las que hayas laborado o aquellas en las que hayas laborado en los últimos 10 años, ¿no? Te dice. Entonces ya vas rellenando, vas considerando. Eso hay que tener en cuenta. También ten en cuenta que si el puesto al cual tú te estás presentando te dice que hayas tenido experiencia, ¿no? En cierto rubro, entonces, pero ese trabajo ha sido hace 10 años atrás, que también lo consideres porque es parte de tu experiencia profesional. Entonces, a tener en cuenta eso, cómo vas a desarrollar tu CV. ¿Qué más? Me dice otros datos de interés. ¿Qué debería de considerar en esos otros datos? Miren, a ver, en esos otros datos, ¿qué debería de considerar? Por ahí, ¿no? De repente tengo carnet de conducir, si el trabajo me dice, ¿no? Que tenga licencia de conducir. Entonces lo considero. Tengo licencia de moto, tengo licencia de carro. Me dice que de repente que haya pertenecido a ciertos colegios profesionales o que haya trabajado con ciertas asociaciones. Puedo considerar, de repente puedo considerar que si soy un deportista destacado, podría considerar aquí, en este punto, podría considerar también la disponibilidad, ¿no? Entonces, eso también de acuerdo al perfil a la cual tú te estás presentando. Hay que tener en cuenta eso. Y lo otro que es importante que les mencionaba, sobre lo que es tu perfil profesional. Sobre el perfil profesional es importante que lo describas, ¿ya? Y que consideres, ¿no? Eres una persona responsable, con vocación de servicio, que te gusta trabajar en equipo, que cuentes un poquito sobre tus valores, que cuentes un poquito sobre cómo tú eres como persona. Entonces, como persona y también como profesional, cómo tú te consideras. Es importante que pongan también aquí algunos valores o virtudes que tú tengas, algunas habilidades también podrías considerar, pero que no se redunde mucho y que tampoco sea muy grande, extenso, no, sino sea simple, pequeño, pero que en esos 5 o 6 párrafos cuentes todo de ti, hables un poquito de ti y que le dejes a tu entrevistador con esa sensación de querer saber más, ¿ya? Eso es importante que considere tu perfil profesional. ¿Qué más? Lo otro, algunos consejos para enviar el CV.
Hoy por hoy sabemos que con la pandemia estamos viviendo pues diferente, ¿no? Diferente a como era antes. ¿Y cómo es esto? Hoy existen pues no las convocatorias, las entrevistas vía Zoom, te piden que envíes tu CV por mail, ¿no? Te pide que cargues a plataforma tu CV. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es que si lo tenemos en Word, lo convirtamos a PDF. ¿Por qué? Porque a veces en Word, de acuerdo a la versión que tú tengas y la otra persona lo tenga, ¿no? Se mueve, por ahí subiste alguna imagen, algunos cuadros, alguna letra, se movió y todo tu CV se malogró, ¿no? Con respecto al orden, qué sé yo. Entonces, te recomiendo que cuando lo envíes, lo hagas por PDF, lo conviertas en PDF. ¿Qué más? Lo otro que te recomiendo es que te crees o elabores un correo formal. ¿Cómo es el correo formal? Considerando nombre, apellido y pues el Gmail, el Hotmail, qué sé yo. ¿Por qué? Hay otras personas que tienen un CV informal, ¿no? Entonces, como por ejemplo, estrellita 123, no sé, girasoles 123, qué sé yo. Entonces son correos informales. Estás presentándote tú a una organización y ya tienes que ser formal. Si en tu CV me pones una fotografía formal, entonces considera también que tu correo sea formal. Recuerda, estás vendiendo imagen, es tu carnet de presentación, ¿ve? Ya, tener un correo formal. ¿Qué más? Lo otro, muchas veces no nos dicen, ¿no? Enviar el CV a tal persona, tal persona, tal persona, o enviar al currículum vitae perdón, o enviar a la dirección de correo de la empresa. Entonces, a veces no sabemos a qué enviar, a cuál de los correos enviar. Entonces, no es necesario que reenvíes a todos, ¿no? Sino a una sola persona. Te especifica siempre, ¿no? En la convocatoria especifica a qué dirección enviar tu CV. Lo otro, evita que tu CV se vaya a spam o a correo no deseado. Entonces, muchas veces perdemos la oportunidad quizá de que nos llamen a una entrevista porque hemos enviado nuestro CV como spam. Entonces, hay que tener cuidado por ahí, ¿ya? ¿Qué más? También, si bien es cierto, dentro de un proceso de selección, las empresas publican esta convocatoria, no sé, la publican una semana, por ejemplo. Entonces, se recomienda que envíen su CV los días centrales de la semana y que lo realicen a media mañana. ¿Por qué? Porque esto como entrevistador posibilita la lectura. En el sentido de que, si bien es cierto, cuando realizas una convocatoria, recibes muchos CVs, muchos, de los cuales tienes que preseleccionar, ¿no? Entonces, a quienes escoges, a veces en la mañana uno está fresco, está animado, entonces estás con el tiempo de revisar el CV, ¿no? Detalladamente. Pero a veces cuando envían el CV por la noche, como que uno está cansado y no lo ve tan bien. Por eso yo les recomiendo que si se van a presentar a una convocatoria, lo hagan, ¿no? Entre 10, 11, 12 del mediodía. Porque de esta manera estás estás haciendo que tu entrevistador o la persona responsable de preseleccionar o seleccionar esté más fresca, entonces por ahí también sea un punto a favor, ¿no? A tener en cuenta algunas recomendaciones. Lo otro, que si recibes una respuesta por parte de la empresa, contestes de forma agradecida, ya sea que si te respondan por correo, ¿no? Ya sea que si realicen una llamada, pues, ¿no? Entonces, igual, yo a veces les cuento una experiencia, ¿no? Muchas veces llamo a un personal, bueno, a una persona que se ha presentado y le digo, bueno, estamos considerando para que formes parte de nuestra institución, de nuestra entidad. Ah, ya, gracias. En cambio, otros, ay, muchas gracias, y sientes la emoción, ¿no? Entonces tú también te alegras por esa persona. Entonces, de esa parte también, ¿no? Ser muy agradecido. Y si también la respuesta es negativa, bueno, igual ser agradecidos también.
Eso por parte de que envíes tu CV por correo, pero cuando vas a enviar tu CV de forma presencial, ¿no? Es importante que si vas a llevar de forma personal tu CV, ya que si lo vas a poner en un folder, en un file, sea de color. ¿Por qué? Porque el de color es el más llamativo. Y les recomiendo que utilicen el color rojo o el color azul para una entrevista. Porque entre una pila de folders, que normalmente son esos amarillitos, ¿no? Los más llamativos, revisas primero. Revisas primero los más llamativos. Yo les recomiendo que cuando se presenten a una convocatoria y te digan que tu currículum vitae lo presentes, ¿no? De manera física, que elijas un CV, un file, perdón, que elijas un file, un folder de color llamativo. Entre rojo o azul se los recomiendo. ¿Qué más? Lo otro también a tener en cuenta, para presentar un CV máximo 3 hojas. ¿Por qué? Porque estás presentando un CV, ¿no? Y no te dice que esté con todos los documentos. Porque una vez que ya has pasado entrevista o antes de entrevista te dicen que tienes que traer tu CV con toda la documentación. O cuando ya estás contratado recién te dicen que lleves todo tu CV con la documentación. Entonces, en un primer inicio para una preselección o selección, lleva tu CV simple, específico y máximo de 3 hojas. Bueno, lo otro pues también es que evites tecnicismos, ¿no? Es que evites rellenar con tanta información tu CV que de repente ni lo van a revisar. Entonces trata de ser claro y preciso en la presentación de tu CV, ¿no? Y lo más importante es que cuando realices tu CV y cuando rellenes tu perfil profesional, sea pues sea claro y que describas tu personalidad, que describas tal y como tú eres, ¿no? Porque de esa forma va a ser más atractiva y vas a tener en cuenta, y el entrevistador va a tener en cuenta para que pueda realizar una selección o una preselección. ¿Ya? Entonces, hasta ahí son algunas recomendaciones para la elaboración de tu currículum vitae. Eso a tener en cuenta. Hasta aquí. ¿Consultas, dudas, alguien? ¿Alguien? ¿Alguna consulta o duda? Bien. Vamos a ver un pequeño videíto ya para poder finalizar. ¿Ya? Me avisan si, no, perdón, aquí no puedo. Ya. Igual les voy a pasar el video, no se preocupen, es un video sobre la elaboración del currículum vitae, algunos ejemplos. Antes de finalizar, les mencionaba también que muchas veces el currículum no necesariamente lo vamos a presentar de forma virtual, ¿no? O de forma física, sino que muchas veces existen páginas y organizaciones y entidades también que trabajan con las bolsas de trabajo, ¿no? Que son herramientas, pues, que a través de un listado, ciertas empresas, ciertas instituciones, ¿no? Eh, trabajan para poder reclutar, ¿no? Reclutar candidatos, sobre todo a lo largo del tiempo, para que estos puedan optar por trabajos concretos. Muchas empresas necesitan incorporar, ¿no? Con celeridad, o sea, necesitan rápido contratar a un nuevo personal. Entonces, para evitarse tantos procedimientos, ellos utilizan estas herramientas, ¿no? Para poder encontrar los perfiles más adecuados, los perfiles interesantes. Entonces, como les digo, el primer punto, el primer contacto entre tú y el empleador es tu currículum vitae. Este currículum vitae, la forma en cómo tú lo elabores, la forma como tú lo redactes y lo presentes, va a ser el primer punto para que te puedan contactar. Existen bolsas de trabajo, existen plataformas, ¿no? Como Laborum, como Boomerang, quizá lo han escuchado, o CompuTrabajo también, entre otras. Entonces, es importante que si tú estás
en este momento estás buscando un empleo, un trabajo que se adecue también a ti, que tú te adecues a estas a lo que te está pidiendo estos requisitos, entonces yo te recomiendo que ingreses a estas bolsas de trabajo, a estas plataformas y que puedas ingresar tu CV. En algunas de ellas incluso te piden que subas tu fotografía, te piden que grabes incluso un video de presentación de máximo 2 minutos o 1 minuto, creo 30 segundos, ¿no? ¿Para qué? Para que los entrevistadores que necesitan incorporar a su personal con urgencia, con celeridad, te puedan conocer. ¿Ve? Entonces, en estos 30 segundos o en el minuto que te dan para que tú puedas grabar, yo te recomiendo que seas lo más veraz posible. Te recomiendo que cuentes un poquito de ti y que dejes con esa sensación de querer saber un poquito más sobre esta persona. ¿Ya? Eso les recomiendo. Me preguntan en el chat sobre los diplomados, ¿qué tiempo de validez tienen? 5 años. Muchas organizaciones te dicen solo los últimos 5 años. Y es más, ¿no? Porque en ese tiempo incluso ya existen actualizaciones. Entonces, lo que conocíamos, lo que aprendimos hace 5 o 6 años, hoy por hoy ya no es así. Han ido mejorando las cosas, han ido cambiando. Entonces, yo les recomiendo de los últimos 5 años, pero en su mayoría también te piden en cuestión de diplomados, en cuestión de cursos de los 5 últimos, de los 5 años, ¿no? De los 5 últimos años. Eso tengan en cuenta. Entonces, es importante, chicos, yo les recomiendo que estén preparándose, que estén educándose, que estén llevando estos cursos. Sí, si bien es cierto, es un gasto, ¿no? Pero no hay nada mejor que prepararte. Quieres, ya estás en un puesto, en un mismo puesto por 3, 4, 5 años, quieres ir creciendo profesionalmente, entonces lleva estos cursos, actualízate, ve llevando un diplomado, porque al final no hay nada mejor que el estudio, chicos. Y nunca es tarde para estudiar, así que no se queden. Lleven un curso, maestría, diplomado, saquen el título, lleven una segunda especialización, una segunda carrera, qué sé yo. Hoy por hoy hay muchas formas de estudiar, ustedes ya están viendo, existe la forma virtual, bueno, anteriormente la semipresencial para gente que trabaja, entonces por ahí no se descuiden, chicos, porque el que está más preparado, el que está más comprometido es el que es aquel personal que está creciendo, es aquel que como empleador estás viendo para que de repente pueda ascender, estás viendo para darle un cargo de confianza, por ejemplo. ¿Ve? Entonces por ahí no se queden con lo que ya saben, siempre indaguen, siempre investiguen, utilicen el celular para conocer un poquito más, busquen videos. Entonces, por ahí es donde tú vas a ir mejorando, ¿ya? Entonces, son algunos tips que les estoy dando para la elaboración de su currículum vitae. Y hay 3 ejemplos de la forma en cómo ustedes pueden trabajar, pueden elaborar su currículum vitae. Muy bien, entonces hasta aquí estaríamos llegando a la segunda sesión de nuestro módulo. Finalizando, no se preocupen, les voy a pasar la sesión grabada. También en plataforma voy a actualizar, va a estar esta sesión, les voy a subir algunos ejemplos de CV y también la tarea de esta sesión es que ustedes realicen su CV y lo manden, ¿ya? Lo manden. Lo voy a habilitar en plataforma, la tarea, no se preocupen, lo van a enviar. Consulta, duda, algo, por favor, dudas, consultas, ¿alguien? ¿Nadie? Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí estamos llegando a nuestra segunda sesión del módulo Gestión del Talento Humano. No se olviden enviar sus trabajos, no se olviden responder los foros y el día sábado nos estamos encontrando 5 de la tarde para nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, chicos, que tengan una buena noche. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Gracias, hasta luego.